¿cuáles son las propiedades medicinales del orégano? Es un tónico general. Esto significa que ayuda a revitalizar y fortalecer nuestro cuerpo para que aumente el tono o nuestra energía general. Es como si fuera un maestro afinador que iría revisando y afinando cada uno de los instrumentos de nuestro cuerpo para que su tono fuera el adecuado, para que hubiera un equilibrio y así estuviéramos más fuertes para enfrentarnos a las actividades cotidianas y a las presiones que podamos tener. Es expectorante. Esto significa que ayuda a expulsar la mucosidad y la flema que podamos tener en las vías respiratorias y esto es útil en problemas como por ejemplo la bronquitis. También es un antiséptico de las vías respiratorias en algunas formas de uso y esto nos puede ayudar a combatir infecciones de estas vías respiratorias manteniéndolas libres de microorganismos. Es aperitivo. Esto significa que aumenta las ganas de comer y es útil antes de las comidas en personas que tienen pocas ganas de comer, que tienen un apetito reducido por el motivo que sea. Tiene propiedades carminativas. Esto quiere decir que disminuye los gases intestinales y contribuye a que disminuyan las molestias o el hinchazón abdominal. Tiene propiedades espasmolíticas. Esto significa que relaja la musculatura lisa que rodea todo el tubo intestinal, de forma que alivia los cólicos intestinales que se producen por contracciones de esta musculatura, que son espasmos. Tiene propiedades digestivas porque ayuda a que se produzcan jugos gástricos y esto facilitará la digestión y después la absorción de estos alimentos y nutrientes hacia la sangre. Tiene una propiedad colerética, que esto significa que estimula la producción de bilis que pasa al intestino y esto favorece la digestión y la absorción de las grasas que hemos ingerido con los alimentos. Tiene propiedades diuréticas, esto significa que promueve la producción de orina y su eliminación y esto favorece que disminuya la retención de líquidos y también que se eliminen toxinas. ¿Y cuáles son las indicaciones tradicionales? En parte lo podemos deducir por las propiedades que hemos comentado. En primer lugar, para la inapetencia, es decir, para las personas que tienen poco apetito, pocas ganas de comer, como tónico general también. También para los problemas digestivos, por ejemplo, dispepsias, es decir, molestias abdominales que se deben a baja producción de jugos gástricos. También para las dispepsias hepatobiliares, es decir, las molestias en el abdomen producidas por una falta de movimiento en las vías que van desde la vesícula o del hígado hacia el intestino. También para problemas digestivos como el meteorismo, es decir, el acúmulo de gases en el intestino, para los cólicos intestinales o espasmos intestinales, incluso también para las diarreas. En problemas de tipo respiratorio también se ha utilizado en bronquitis, en asma o en enfisema por las propiedades mucolíticas que hemos dicho de eliminar el moco, también por la propiedad de relajar el músculo liso y así permite que puedas respirar mejor porque el aire fluye con mayor facilidad y también porque disminuye la inflamación. También otra indicación es las dismenorreas, es decir, los cólicos o dolores en la menstruación en las mujeres. También ayuda a relajarlos, la musculatura, ya que sean menos intensos estos dolores y contribuye a que se alivien. Y también para prevenir las piedras en el riñón, por este efecto diurético que hemos comentado antes. También tiene beneficios para la salud del corazón porque tiene compuestos que colaboran a la disminución del colesterol en la sangre, concretamente el LDL-colesterol, el que llaman malo, de forma que se formará con menos frecuencia las placas de ateroma. A esto también contribuye su efecto antiinflamatorio. Y también se ha visto un efecto facilitador en las dietas para adelgazar, o sea que para disminuir de peso puede ser un añadido interesante. También algunas de las sustancias que contiene el orégano tienen efectos en el laboratorio de tipo anticancerígeno. Pero ya digo que muchos de los efectos que estamos explicando se han ensayado en el laboratorio analizando compuestos que tiene el orégano, como el carbacrol, el ácido rosmarínico, el timol. También tiene múltiples flavonoides que tienen estos efectos antioxidantes y también en animales de laboratorio. Hay menos investigación en humanos. Es decir, que siempre hay que ir con cuidado y que esto
no sustituye la medicación habitual que tomes para cualquiera de las patologías o enfermedades que puedas tener. Otro uso es para dolores de tipo osteoarticular, para artritis, dolores en diferentes articulaciones, y esto tanto consumido por vía oral este orégano como en aplicaciones tópicas en forma de infusiones y de compresas, o incluso utilizando aceites esenciales que estarán disueltos en un aceite portador. También a nivel local se ha utilizado para infecciones bacterianas, infecciones por hongos, para picaduras e incluso para heridas y úlceras, y también de forma local para problemas como faringitis, otitis o sinusitis, pero todo esto habría que diagnosticarlo por parte de un médico y que te dijera exactamente qué es lo que tienes que utilizar. ¿Cómo se hace el té de orégano? La tisana que se suele hacer es la infusión, porque se utilizan partes de la planta que son más frágiles, que son las hojas secas o frescas. En cambio, la decocción se dejaría para partes más duras como las raíces o los tallos, aunque a veces también se hace decocción. En el caso de la infusión, que es lo más frecuente, ¿cómo se hace? Pues lo que utilizas es 1 o 2 cucharaditas de hojas de orégano, que serán hojas secas o frescas. Se suelen utilizar las secas porque son más fáciles de conservar. En el caso de que sean frescas, asegurarse de que están bien limpias, y las otras también, por supuesto, y se ponen dentro de una taza. Lo que harás es unos 240-250 mililitros de agua, es llevarlo a ebullición, y después esta agua que está hirviendo la pones en la taza en la que tienes las hojas de orégano. Esta taza la taparás y dejas que repose entre 5 o 10 minutos según el tiempo que quieras que esté haciendo efecto este agua que está muy caliente. Después lo que haces es colar esto para retirar los restos de la planta, y este líquido es el que te podrás beber. Hay personas que le añaden algún edulcorante, un poquito de miel, otros le ponen un poquito de limón. En fin, esto ya va a gustos personales. Pero esto, tanto si es caliente como si es frío, si lo guardas en la nevera, es lo que te podrás ir bebiendo. ¿Cuántas veces al día? Pues normalmente se recomienda entre 1 a 3 veces al día, cantidades que están alrededor de 240 mililitros de infusión. ¿Puede tener algún efecto secundario el orégano o algún problema, alguna contraindicación? En general, en el uso culinario, que es tradicional, la cocina mediterránea, no tiene que haber ningún problema, a no ser que tengas alguna reacción alérgica. En el caso de la infusión, lo mismo, a no ser que consumas en exceso o tengas alguna alergia, no tiene que dar ningún problema, a no ser que exageres y pueda darte algún problema en el estómago o algún problema digestivo debido al consumo excesivo, pero eso como cualquier cosa. Después habrá que ir con cuidado ya no solo en las infusiones, sino en otro tipo de productos que no hemos comentado aquí, pero que son suplementos en forma de extractos secos, extractos fluidos, tinturas o aceites esenciales que se pueden vender en forma de tabletas, de cápsulas, en forma de frascos líquidos, y que estos llevan un orégano mucho más concentrado, con una mayor concentración de productos que tienen efectos beneficiosos, pero puede ser que tengan más efectos indeseables o que pueda haber más problemas con ellos. Y siempre habrá que seguir las instrucciones del fabricante, por supuesto consultar a un profesional de la salud para que te indique cómo lo tienes que tomar, y aquí sí que tendrías que ir con más prudencia. Pero no es el tema que hemos tratado en este vídeo. Te dejo aquí otro vídeo sobre el aceite de orégano y otras formas de presentación del orégano, de suplementos que lo llevan, y las indicaciones, beneficios y los posibles efectos secundarios. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.